Obispos del pueblo ecuatoriano recuerda que los derechos humanos, que son inherentes a la naturaleza humana, preceden a toda legislación y, en consecuencia, que no son concesiones del Estado ni fruto de los consensos de grupos humanos. Y esto a propósito de esa sorpresiva aprobación del Código de la Salud por la Asamblea Nacional. Por cierto, una asamblea que ha permitido o ha perdido en los últimos meses, sobre todo, legitimidad con el 60% de sus integrantes que están siendo investigados. Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, nos acompaña esta mañana. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me conceden de poder llegar a tantas personas que siguen diariamente tan importantes noticieros. Le han pedido, monseñor, al presidente Lenín Moreno vetar varios artículos del proyecto de este Código de la Salud recientemente aprobado. Uno, porque consideran que promueve el aborto de una manera ambigua o indeterminada cuando se refieren a la emergencia obstétrica. Y para explicar eso, una emergencia obstétrica que se da cuando, en este caso, cuando el aborto se encuentra en curso de manera involuntaria. ¿Cómo se cambia esto a su juicio? Bueno, primero quisiera indicar cuál es nuestro enfoque. No es un enfoque jurídico, médico, ni religioso. Nosotros, a propósito, los argumentos de carácter bíblico-teológico hemos dejado aparte. Nuestro enfoque es eminentemente ético, pero basado en principios jurídicos y en certezas médicas. Nosotros vemos con preocupación justamente este primer derecho a la vida desde la concepción, porque señalamos que es una redacción ambigua, indeterminada, y nos atenemos al texto. El texto dice, serán consideradas emergencias los abortos. Antes se ponía en curso, aquí es simplemente emergencias los abortos. Podríamos decir, los abortos son emergencia, y lógicamente de cualquier tipo, por cualquier causa aparente, y todas las patologías que comprometan la salud materno-fetal. Entonces, asimilar emergencia con aborto, vemos que es muy peligroso, porque prácticamente estaríamos promoviendo el aborto libre, camuflado bajo el concepto de emergencia. Y lógicamente eso se complica mucho más porque se habla de la confidencialidad o secretismo. Es decir, absolutamente nada. Esto llevaría inclusive a amparar, a proteger en caso de que el aborto hubiese sido como una consecuencia, por ejemplo, de una violación. Los violadores quedan amparados, igual que los promotores del aborto. Ahora, pero ¿qué pasa entonces, monseñor? ¿Qué pasa con aquellas emergencias en curso provocadas por un aborto voluntario, que es a lo que ustedes se refieren, pero cuando se dan no dejan de ser una emergencia, digamos, en la salud de la mujer o que puede poner en riesgo, de hecho, la vida de la mujer? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Bueno, lógicamente, por eso decía cuando se hablaba de los abortos en curso, pero resulta que no aparece esa expresión. Por supuesto, es un acto humanitario que hay que atender a la mujer en las circunstancias en que lleva, independientemente de las causas que lo han provocado. Por supuesto, eso, digamos, es una cuestión de sentido común. Pero lógicamente lo que vamos nosotros es que sin más se asimila emergencia con todos los abortos, independientemente de las causas. Y lógicamente ahí entran también otro derecho de los médicos a la objeción de conciencia, porque si ellos den conciencia, después tienen que denunciar, no atender, tienen que atender, por supuesto, pero lógicamente, si ellos ven que han sido abortos provocados por violadores, por otras personas, entonces ellos tendrían que también ejercer su derecho a denunciar ese tipo de delitos. Pues nosotros nos referimos a eso. Entonces, hay ahí una inconformidad, sobre todo con la ambigüedad que se permite por cómo está redactado, por lo que se incluye también en ese texto. Y sobre eso, esto fue lo que nos dijo también el asambleísta William Garzón de la Comisión de la Salud. No despenaliza el aborto, no determina cuáles son o no las conductas punibles. Eso le corresponde al Código Orgánico Integral Penal, es que las mujeres sean atendidas de manera eficiente y oportuna cuando presenten un aborto. Es una actividad que se viene realizando hace muchos años, sin ningún control, sin ninguna regulación, poniendo en riesgo la vida de las mujeres.
Pero una cosa es lo que dice el texto. Entonces, ¿qué le están pidiendo sobre este tema puntualmente al presidente? Bueno, que se revise la redacción, de tal manera que no quede abierto el aborto camuflado de emergencia. Entonces, yo lo que he escuchado es que la ciencia jurídica es la más exacta que existe. Pues bueno, que sean coherentes con esto, de tal manera que se evite toda ambigüedad, toda indeterminación, de tal forma, pues, camino correcto. Eso es en cuanto al primer derecho que nosotros vemos con suma preocupación. Pero también hay otros derechos. El derecho de los padres y madres de familia a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones éticas, espirituales, que también tener una convicción espiritual no es un delito, pero desde sus convicciones. Entonces, lógicamente aquí vemos que se les quita la patria potestad en temas tan delicados, tan importantes como la anticoncepción, que pueden distribuir a los niños y adolescentes sin su consentimiento. Igual también el tema del cambio de sexo o asignación. Ahora, antes de ir a eso, monseñor, solamente para dejar en claro la posición, ¿dónde se podrían llegar consensos o qué es lo que a juicio de ustedes debería incluir incluso el pronunciamiento del presidente y luego cuando regrese a la Asamblea? Han hecho alusión y usted se refiere ahora al derecho a la objeción de conciencia de los médicos, que no se los puede obligar a intervenir en casos de una emergencia obstétrica por cualquier causa cuando se esté tratando no solamente de un aborto en curso. Entonces, una cosa es obligarlos a la confidencialidad, la otra es además que tengan libertad de prestar auxilio en una emergencia como tal para precautelar la vida de la mujer. Por supuesto, reitero lo que había afirmado. Cuando hay una emergencia, los médicos tienen la obligación moral, legal y todo lo demás de atender, por supuesto. Pero luego de eso, también el médico desde su conciencia tiene derecho a expresar aquello que no está de acuerdo. Entonces ahí cuando simplemente se le prohíbe. Más aún, pues, se le puede imponer inclusive tipo de multas. Entonces nosotros, lo importante es garantizar los derechos. Y un derecho es a la objeción de conciencia. Y otro derecho también de la mujer a ser atendida, por supuesto. En ese sentido, nosotros no cabe ningún tipo de duda. Ok, con eso claro, monseñor. Otro tema del que ya estaba mencionando y que les preocupa y que ha abierto el debate también, cuando se defiende el derecho a la identidad sexual. Lo que están pidiendo es que se vete el artículo que permite un cambio de sexo en la etapa de pubertad. ¿Por qué no se debería permitir a adolescentes o a menores de edad o sin madurez emocional el cambio de sexo? Bueno, ahí entramos en un tema también de carácter jurídico. Hablamos de los menores de edad que necesitan para determinadas actividades o decisiones pues el concurso, padres de familia. Pero en esos temas que son de fundamental trascendencia, como el cambio de sexo o asignación, familia, no tengan ni arte ni parte, porque se les impondría simplemente así su consentimiento. Eso nos parece que es un atentado contra su libertad. Tema también de la anticoncepción. Le están pidiendo también en parte de ese comunicado, monseñor, me confirma que me pueda escuchar ahí, porque le están pidiendo también en el veto a otro artículo del proyecto del Código, el que violente el derecho de la mujer a una maternidad plena, a la dignidad del cuerpo, al permitir la contratación de vientres de alquiler o subrogados, en teoría o supuestamente gratuita, pero que podría abrir la puerta ¿a qué? A que sea un negocio. ¿Cuál sería la consecuencia de esa subrogación? Bueno, yo creo que aquí hay que tomar en cuenta la experiencia que ya existe en diferentes países donde esta ley ha sido aprobada. Pensemos, por ejemplo, en los países del este. Pensemos también en los países del Asia. Ahí no hay absolutamente un vientre gratuito. Todos son por contratación. De tal manera que no nos engañemos. Veamos, vamos a la vida, a la experiencia. Lógicamente nosotros decimos, transformar el vientre de una mujer, el cuerpo de una mujer, en una máquina biológica y no más, independientemente de sus sentimientos, de sus pensamientos, de sus opciones, eso nos parece inhumano, deshumano.
Y lógicamente, ¿quiénes serán los que sufran eso? Las personas pobres, las más necesitadas, que tendrán pues que comercializar sus bienes para poder sobrevivir. Entonces, hay una serie de elementos, no solamente biológicos, sino también de carácter social, económico, de políticas. Lógicamente, que el que tiene dinero, entonces va a contratar un vientre. Yo creo que en ese sentido es mucho más amplio este concepto de la subrogación o vientres de alquiler, que hay que hablar con su nombre. Eso es un negociado. Entonces, transformar el cuerpo en una mercancía no me parece bien. Otro tema que se incluyó, por cierto, el Código de la Salud se viene discutiendo desde el 2012. Lo aprobaron ahora en este último tiempo, en meses de pandemia, cuando incluye 400 artículos, algunos otros muy importantes, otros que generan debate. La conferencia ha expresado su desacuerdo también con imponer visiones ideológicas de género, dijeron, contrarias a las convicciones éticas. ¿En qué medida se estaría difundiendo género? Es decir, más allá del respeto de los derechos de todos, igualdad de condiciones y no discriminación. Bueno, nosotros partimos de que tienen todas las personas a pensar de una u otra manera. Por supuesto, justamente en este tema de perspectiva de género, enfoque de género, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero lo que no estamos de acuerdo es cuando se quiera imponer desde el Estado, a través de todos los mecanismos, una visión, una manera de pensar. Eso no es justo. Entonces yo digo, pues, si hablamos de la diversidad de pensamiento, entonces seamos capaces también de acoger lo que el otro piensa, de respetar lo que el otro piensa. Entonces, si se toma una posición ya de intolerancia y simplemente de imposición del pensamiento único, monolítico, eso no está bien. Entonces yo creo que sí van contra los mismos principios de muchos de esos grupos a quienes yo respeto profundamente, que ellos siempre hablan de diversidad en las formas de pensar. Francia, pues aprendamos pues a tolerar también enfoques diferentes y a sentarnos en una mesa de diálogo para exponer los distintos puntos de vista y ahí sí llegar a consensos, acuerdos, donde no se violenten, en este caso, pues, los derechos de los padres de familia a educar a sus hijos también desde sus convicciones, porque si no, con esta ley después se va a criminalizar y a penalizar cualquier posición diferente, cualquier forma de pensar, y eso no nos parece justo. Están corriendo los días ya para que llegue el veto del presidente de la República. En otro contexto también hay un año preelectoral, la posición de los precandidatos todavía a la presidencia, el llamado que están haciendo desde distintos sectores y por otro lado la decisión que vendrá del presidente. Desde la conferencia le han dicho hay que vetar ese código, por lo menos en lo que se refiere a estos artículos. Esa es la respuesta que esperan. ¿Han avanzado en algo? ¿Hay conversaciones de por medio? Y si no llega el veto, ¿así qué? Bueno, nosotros hemos enviado esta carta abierta a toda la ciudadanía que está direccionada al señor presidente de la República. Hemos buscado también los mecanismos para que la carta pueda llegar directamente a sus manos. Lógicamente sabemos que él tiene el poder como autoridad para vetarlo parcialmente o allanarse fue de lo que la Asamblea ha dicho. Entonces nosotros esperamos a que él, desde lo que siempre ha afirmado, que es un hombre de diálogo, pues que se abra también a todos los demás sectores y que no escuche solamente en este caso la voz de la Asamblea. Está bien, podemos negarla, pero también hay otras voces. Entonces esperamos que en honor a su palabra de diálogo, pues nos invite a conversar. Y a conversar desde el punto de vista, repito, ético, jurídico y los médicos, pero aquí no es un tema religioso, yo insisto en eso, porque si más habla la iglesia es cuestión religiosa y nos descalifican con unos epítetos realmente que son hasta vergonzantes. A mí me da pena de las personas que es una repetición mecánica, palabras hechas, una serie de prejuicios. Creo que mientras no nos libremos de prejuicios, el diálogo va a ser difícil y casi imposible. Entonces, al final invitamos pues al gobierno y a todos nosotros para dialogar sobre este tema que es de trascendental importancia como la salud de los ecuatorianos. Y esa es la voz del arzobispo de Guayaquil, Monseñor, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes.